Hola hermanos, otra vez estamos juntos para escuchar la palabra de Dios. Y como siempre, voy a continuar en algunas veces más esta serie que estamos mirando, el misterio de la oración. Y a medida que pueda, vamos a compartir. Pero esta noche quiero compartir con ustedes el misterio de la oración, la santificación en la oración. Y para esto vamos a leer primero Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cuando miramos esta palabra, y dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como dijimos que vamos a mirar la santidad en la oración como subtítulo. Ahora, este tema o esta doctrina de la santificación es un tema muy contradictorio, es muy mal interpretada. La gente lo malinterpreta porque la gente asocia que la persona santa es perfecta, no tiene que hacer nada malo, me refiero al pecado, y en el presente o en el pasado. Esto es ignorar completamente la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros miramos lo que Dios dice en su palabra, dice así en Primera de Corintios, en todas las cartas del apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Dice también a Efesios, dice a los santos que están en Efesios, y dice también en Filipenses, a los santos que están en Filipo. ¿Por qué Dios llama santo a los hermanos que están en las iglesias? Bueno, yo quiero decirles un ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo santo o lo santificado? Lo santo era, en el caso del tabernáculo, era el mobiliario del templo. Ese mobiliario del templo todo era santo. Tal es así que el arca del pacto nadie la podía tocar. Nadie podía poner su mano porque era muerto. Porque todas las cosas que servían en el tabernáculo, las mesas, los vasos, todo lo inmobiliario que había ahí, era apartado santo para Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Dios usa esta palabra santo para las personas, ya no para el mobiliario, ya no para las cosas. Por ejemplo, acabamos de leer los santos de Colosas, los santos de Filipo, los santos de Éfeso. Y, por ejemplo, tu casa, tu coche, tus cosas materiales,
No es que tenemos que ir a orar y ponerle la mano para que sean santas. No, no. Son santas porque vos que sos santo vivís ahí y ya está. Y la usás, por supuesto, para cosas buenas. No la vas a usar para cosas malas. Todas tus cosas que Dios te dio. Entonces, pero nosotros entendemos que ahora la palabra santo significa para nosotros, o lo que la Biblia dice, que la palabra santo, santificar, significa la palabra separación. La palabra santo es separado. Y separado que por la naturaleza divina que está en nosotros. Ahora nosotros en Cristo estamos con una nueva naturaleza y estamos separados para Dios. Ahora, nuestra vida debe de ser separada del pecado. Por ejemplo, si leemos Santiago, capítulo 4, miramos la palabra de Dios que dice, acá en Santiago, dice el verso 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios llama a un pueblo para que seamos separados, apartados, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, no podemos, como antes, nosotros hacer las dos cosas, porque ya estamos separados, apartados para servir a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, en todo aspecto. Todas las cosas que nosotros que las usamos en la vida es que nosotros nos tenemos que volver a Dios. Tenemos que estar en la presencia de Dios y solamente en la presencia de Dios podemos descansar. Dice que nosotros fuimos creados para conocer a Dios. Ese es el principal propósito. Jesús oró en San Juan 17:3 y dijo, Padre, que te conozcan. Porque ese es el propósito. Para eso Dios nos apartó y Dios nos separó del mundo. Estamos en el mundo, pero estamos separados, apartados, con el propósito de conocer a Dios. Y dice en Primera de Pedro, mirando el propósito de Dios para nosotros, dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a mirar el verso 22, dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios nos llamó ahora a la pureza, a la santidad, a la pureza. Y nuestro amor tiene que ser puro, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con las personas, porque ya vinimos de otro mundo impuro, de otro lugar, y ahora Dios quiere que seamos puros. Y mire lo que dice Primera de Juan, siempre siguiendo lo mismo, dice así, Primera de Juan, la palabra de Dios. Vamos a mirar el capítulo 3, el verso 3, dice así, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza tenemos? Que vamos a ver a Dios, los propósitos de Dios. Dice, en Él se purifica a sí mismo como también Él es puro. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos que tener la pureza. Todos tenemos que tener la santidad. Por eso, nuestro mensaje es la santificación en la oración. Esta pureza a nosotros nos ayuda para acercarnos a Dios. ¿Sabe qué? Si usted le pregunta a la gente,
¿Qué quiere oír del Evangelio? La gente quiere oír, como ahora está en vigencia eso, quiere saber el futuro. Quiere saber qué va a pasar más adelante. Quiere saber qué nos va a pasar a nosotros. Y es importante saber esas cosas, y nosotros los cristianos lo sabemos. Pero ¿sabe cuál es lo más importante, amigos, hermanos? Es que seamos puros. Las otras cosas las vamos a saber, las vamos a aprender, pero Dios quiere que nosotros seamos puros para estar delante del Señor. Ahora, la santidad, siempre cuando Dios nos muestra una verdad, siempre está Satanás que la falsifica. Por ejemplo, nosotros sabemos que hasta ahora tenemos el billete de 1.000, 500, 1.000. Todavía no tenemos el de 5.000. Entonces el diablo o la gente no va a falsificar los billetes de 5.000 porque todavía no existen. ¿Pero qué va a falsificar el enemigo? Los billetes de 1.000, para que yo me confunda y tome un falsificado. Ahora, cuando hay una verdad, siempre Satanás la falsifica. Y vamos a ver la falsificación. La santidad no es una virtud moral. ¿Qué es una virtud moral? Una virtud moral es una persona que se porta bien, que no mata, que no adultera, que no roba. O sea que moralmente es bueno. Y ese era Sócrates. Si usted lee la vida de Sócrates, todos hemos leído, era un agente moral. Él se conducía como una persona perfecta, pero eso no es la santidad. También tenemos en la Biblia el ejemplo de los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran personas religiosas moralmente buenas. No hacían cosas malas. Cumplían con todos los ritos y las ceremonias. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Y tenían por fuera una apariencia de buenos, de perfectos moralmente. Claro, uno, ¿qué lo podía juzgar si uno los miraba? Esas personas cumplían hasta con una coma, con todo el ritual. Y entonces, pero dice que por dentro ellos estaban llenos de amargura, de odio y llenos de tanta cosa, porque no es solamente por fuera cumplir cosas, la santidad. La santidad comienza de adentro hacia afuera. Y mire lo que dice Isaías, cuando lo vamos a mirar, Isaías 64, dice así la palabra de Dios, y vamos a mirar el verso 6. Si bien todos nosotros somos como ¿qué? A pesar de que nos portemos bien, seamos agentes morales, a pesar de que hagamos obra, hagamos orfanato, ayudemos a la gente, ayudemos en esta pandemia a la gente, son cosas morales buenas. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de que hay personas que se porten bien, hagan cosas, muchas obras buenas, todo eso no nos sirve para salvarnos, no nos sirve para ser santos, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, como hemos leído, y entonces es una falsa santidad, es una apariencia. Por eso que nosotros tenemos que saber. Porque, mire, si fuera por portarnos bien, si fuera por hacer buenas obras, si fuera por ser personas buenas, amables, que hay que buscarlo con lupa, que hay pocas, si fuera por eso, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Jesús no hubiera muerto, estaría de más la muerte de Cristo, porque yo portándome bien me voy a ganar el cielo. No, Jesús murió justamente Él vino para salvarnos y a salvar a todo aquel que se había perdido. Dice eso en Primera de Juan,
la palabra de Dios en el capítulo 3, dice el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No podemos hablar de que nos portamos bien, de que hacemos buenas obras y odiamos. No, porque justamente ese es el verdadero cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, la santidad. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, a pesar de los errores, a pesar de las cosas malas. Tenemos que amarlo, porque eso dice la palabra de Dios. Ahora, la santidad no es un mero religioso. Mire lo que dice Jesús en San Marcos, hablando de lo religioso, capítulo 7, vamos a mirar el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Y respondiendo él les dijo, ¿a quién? A los fariseos que yo le hablaba hace un rato. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Vio que hablamos de Isaías? Bueno, ese texto de Isaías lo cita Jesús ahora aquí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y dice, porque dejando el mandamiento de Dios ¿cuál era? Que nos amemos unos a otros. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué quiere decir? Que es importante que nos portemos bien, es importante que hagamos obra, es importante, pero eso no nos da la santidad por dentro, porque lo único que nos limpia por dentro es la sangre de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que decirle al Señor, dice, ¿y sabe qué? Satanás se disfraza como alguien de luz, porque él falsifica la santidad. Y alguien que dice, por ejemplo, nos hace ir de un extremo al otro, Satanás. Primero dice que tenemos que ser perfectos, y nadie es perfecto, Vamos a la perfección. Después nos dice que nosotros no podemos pecar nunca más. Eso no dice la Biblia. No es que nosotros vamos a pecar. Dice la palabra de Dios que yo tengo que morir al pecado. Pero el pecado no ha muerto todavía en mí. ¿Me entendió? Que yo tengo que morir al pecado, yo. Pero el pecado no murió todavía en mí. ¿Por qué? Porque el pecado existe. Ahora, cuando nosotros entendemos el tiempo de Dios, cuando miramos a Cristo, cuando nos entregamos a Cristo, ¿qué pasó en nosotros? Juntamente con Cristo, yo morí hace 2000 años, pero juntamente con Cristo también resucité. Cuando Jeremías habla de su vida, dice que Dios lo conocía de antes que nacieran. Y cuando habla de Daniel, dice que el entendido va a entender las cosas de Dios. Ahora nosotros, hermano, ¿cómo entendemos las cosas de Dios? Cuando oramos. Cuando oramos con santidad, con amor al Señor. ¿Sabe que cuando oramos nosotros en este mundo espiritual, todo se revoluciona? Porque Dios sabe cómo estamos orando. No esas personas que a veces oran así, ay Señor, yo estoy tan bien, me porto bien, yo hago esto, yo hago el otro, yo no soy malo, yo no hago esto, bendecime. No, Dios no te va a bendecir por eso.
ni porque te portes bien, ni porque no hagas nada. Eso son obras. Dios te bendice cuando nosotros reconocemos nuestros errores, nuestras faltas dentro de nosotros. Y entonces nosotros cuando venimos a Dios, revolucionamos a través de la oración. ¿Y sabe lo que Dios dice en su palabra? Que Dios abre las ventanas de los cielos y vacía sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios abre los cielos. Dios abre los cielos. Por eso, hermanos, tenemos que saber que vamos a la perfección, que tenemos la santidad dentro de nosotros. No es que, bueno, a partir de ahora yo ya no. Ahora, si no, nunca dijera la palabra, hijito, si alguno pecó, abogado tenemos a Jesucristo. No es que vamos a estar pecando. Pero también vamos a ver ahora por qué Dios nos dice en su palabra, en Gálatas, capítulo 5, dice la palabra de Dios. Vamos a ver el verso 16, que nos vamos a asombrar lo que dice la palabra de Dios. Dice así: digo pues, ahí está el Señor hablando, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que tener la santidad y andar en el Espíritu, pero estamos luchando con el pecado. Sí, hermano. Todavía nos persigue el pecado. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ve, ahí está la respuesta. Y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y acá habla de manifiestas las obras de la carne con las que estamos luchando todos. Yo, usted, todos. Por más que somos santos, por más que estamos apartados, por más que estamos separados, por más que tenemos el Espíritu de Dios, todos luchamos con estas cosas. Por eso, pero el Señor está con nosotros, nos ayuda a vencer. Ahora, ¿a quién le está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿A los mundanos o a los cristianos? Le está hablando a los hermanos de la iglesia de Galacia. Y le dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, Dios mío, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y podemos seguir leyendo, y usted siga leyendo, dice, estas cosas están en la carne. Estas cosas son cargas en el pecado, cuando vivíamos antes sin Cristo. Pero ahora en Cristo, dice que nosotros hagamos morir todos los días estas cosas de la carne. Dice que hacer morir estas cosas de la carne significa que la santidad quiere decir que no voy a pensar mal. Y a veces nos vienen pensamientos mal. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que no lo vamos a leer, en Romanos 7 dice, yo hacía el mal que no quería. Me resistí a hacer el mal, pero eso tenía que hacerlo. Hasta que pasa del capítulo 7 de Romanos, que no lo vamos a leer, al capítulo 8, y dice que esa ley del pecado, en su vida, Dios le ayudó a que él, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, a través de la santidad, a través de la oración, a través de buscar a Dios, hacemos morir. ¿Qué hacemos morir? Esta obra de la carne. Hacemos morir. Tomamos la decisión en el hombre nuevo. Ahora, la santificación en la oración.
¿Vio que a veces dice la palabra de Dios que a veces Dios no oye la oración de los pecadores? Claro, ahora usted se da cuenta cómo ora un pecador, justificándose por obras, justificándose porque hace, o diciendo, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo me porto bien, yo hago esto, yo hago el otro, pero Dios no te va a bendecir por hacer esas cosas, porque esas son obras tuyas. Dios te va a bendecir cuando reconoces que eres pecador y que la sangre de Jesús te limpia y reconoces que ahora sos limpio por Jesús y ahora podés orar no solo por ti, porque sabe qué hermoso, lo primero que Dios hace, nos quita el egoísmo dentro de nuestros corazones, nos quita el orgullo, nos quita el odio, el rencor y empezamos a orar y a pensar con otra mente por otros. Y empezamos a mirar con otros ojos. Y sabe qué hermoso que nosotros podemos mirar y pedir a Dios por otras vidas con misericordia. Ya no la juzgamos para matarla, sino empezamos a decir, Señor, ten misericordia de estas vidas. Ten misericordia. Y la misericordia de Dios funciona. Por eso, hermanos, qué hermoso que es que el diablo nos hace pensar que la santificación, por ejemplo, si tenemos que pensar en la Iglesia Católica, ¿quién es un santo en la Iglesia Católica? Es una persona que en su vida haya hecho muchas obras buenas, que se ha portado bien en toda su vida, que no ha hecho nada, supuestamente nada malo, a eso los beatizan y los hacen santos. Pero nosotros, siendo malos, siendo pecadores, siendo llenos de tanta cosa, vinimos a Cristo. Cristo nos limpió, Cristo nos santificó, Cristo nos levantó y ahora somos santos no por hacer cosas, somos santos por la gracia de Dios, porque estamos por dentro limpios con la sangre de Jesús y ahora podemos ir al Padre, tenemos el camino abierto para llegar a la presencia de Dios. Por eso, hermanos, oremos al Señor en santidad. Y yo quisiera también ahora aprovechar para que oremos juntos. Oremos juntos para que el Señor le bendiga, para que el Señor nos ayude y que esto, tan poquito que pude enseñar, practíquelo. Vaya a su presencia, no con sus obras, que son como trapos de inmundos. Vaya a su presencia reconociendo que usted no es nada, no es nadie sin Dios. Como dice el texto, sin mí nada pueden hacer. Vaya reconociendo su falencia, sus cosas. Dígale a Dios, Señor, me cuesta creer, me cuesta hacer esto, pero ore a Dios y Dios le va a dar un corazón nuevo, una vida nueva, una vida santa. Oremos al Señor. Pídale a Dios que lo ayude, que lo cambie y le bendiga. Señor, te damos gracias en esta noche por esto tan hermoso, tan importante como es la santificación en la vida. Esto, Señor, que no es nuestro, porque ahora somos apartados para Dios. Y dice que saquemos estas cosas, que leímos esta lista larga de Gálatas, que las apartemos de nosotros, que las saquemos, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Por eso en esta noche te damos tantas gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a mirar a ti con fe y con confianza en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar juntos. Gracias por encontrarnos a escuchar la palabra de Dios y difúndala. Mándele a otros. Dígale que las personas se suscriban en el canal para que puedan mandar las suscripciones para que usted pueda escuchar esta palabra, para que podamos seguir y ore por nosotros para que el Señor nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.